Bendecimos el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, que se les bendiga. Romanos es una de las epístolas más importantes del Nuevo Testamento, escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que él todavía no había visitado, que estaba en una ciudad donde él iba a morir. Y él envía esta carta pastoral a una iglesia que está dividida y peleando. La iglesia estaba dividida entre dos grupos, entre personas que se creían fuertes espiritualmente y acusaban a los otros de ser débiles espiritualmente. Y el apóstol Pablo le escribe a este grupo, a una iglesia dividida entre judíos y gentiles, y les dice que el evangelio es poder de Dios para salvación tanto de las personas que provienen del judaísmo como de las personas que provienen de los pueblos paganos. Y ahí expone el evangelio de manera magistral. La epístola a los romanos es central para nuestro entendimiento de lo que es el evangelio de Jesucristo. Y termina con las palabras que fueron leídas y que yo se las voy a repasar en un minuto. Si usted busca en su Biblia el capítulo 16 de Romanos, sus últimos versículos, tienen un título, en la mayor parte de la Biblia va a decir doxología final. Y usted va a decir, la doxología no es algo que se canta. Pues mire, doxología lo que quiere decir es una palabra de doxa, de alabanza, de fama. Y por lo regular se refiere a las oraciones con las cuales terminan las epístolas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que estamos es leyendo una oración que escribiera el apóstol Pablo. Y vamos a leer del versículo 25 al 27. Y dice la palabra de Dios en Romanos 16. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Este texto nos habla de un misterio que estuvo oculto desde el principio de los tiempos y que ha sido revelado en tiempos recientes. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando nos habla de un misterio? Se refiere a la forma como Dios se ha relacionado con la humanidad. Se refiere a la forma como Dios se relaciona con los seres humanos. Y se refiere a cómo Dios ha revelado su presencia, su voluntad a cada persona a lo largo de los tiempos. Y cuando usted comienza a leer la Biblia y explora los primeros capítulos del libro de Génesis, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar precisamente ese misterio. Ese misterio. Cuando usted busca el capítulo número 3 del libro de Génesis, se nos habla de que el ser humano vivía en comunión con Dios, en perfecta comunión con Dios. Vivía en inocencia, vivía lejos del pecado. Pero el ser humano, tanto el hombre como la mujer, se dejaron engañar. No caiga en el error de pensar que la mujer es la mala y el hombre es el pobrecito que se dejó engañar, bendito. Eso es a nivel de novela mexicana. Eso es a nivel de telenovela venezolana. La Biblia llama a responsabilidad, llama a capítulo a ambos. El hombre se deja engañar cuando este ser extraño, un reptil que camina en dos patas y habla, y yo creo que usted ha conocido bastantes reptiles que caminan en dos patas y hablan a lo largo de su vida, le dice a la mujer, le dice al hombre, si ustedes comen del árbol que Dios le dijo que no comieran, serán como dioses. Y en un acto de rebelión, el ser humano come. Y tan pronto come, empieza a sentir algo que nunca antes había sentido: angustia, tristeza, vergüenza, dolor,
empieza a sentirse perdido. Y Dios aparece y hace una pregunta simple, pero cuando usted está en pecado, hasta la pregunta más simple es compleja. Y le pregunta al ser humano, ¿dónde estás tú? Sencillo, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día le hacen a usted esa pregunta? Ahora, gracias a los teléfonos celulares, a los mensajes de texto, ¿cuántas veces le hacen esa pregunta a usted? ¿Cuántas veces su pareja no le escribe al día preguntándole, ¿y dónde estás? La respuesta es bastante sencilla. Estoy en el trabajo, estoy en casa, estoy en la tienda, voy camino a tal lugar. Pero miren la respuesta que Adán le da a Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Usted sabe, cuando usted le pregunta a una persona qué hora es y la persona le dice jueves, o sea que no tiene nada que ver con lo que usted le preguntó. ¿Dónde estás tú? Estoy en el miedo, estoy en la huida, estoy en la desnudez. Esa es la respuesta de Adán. Y ahí está el ser humano. El ser humano que vive lejos de Dios, ahí está. ¿Escapando de qué? No se sabe. Pero estoy escapando. Desnudo, indefenso ante la vida. Y lleno de miedo, lleno de temor. Porque sé que estoy haciendo las cosas mal, pero no encuentro cómo hacerlas bien. Y a partir de ahí comienza el misterio. ¿Cómo Dios va a salvar a la humanidad perdida? El resto de la Biblia es una historia misionera, donde Dios está tratando de salvar a un ser humano que no desea ser salvado y que no sabe que necesita salvación. Y Dios trata muchas estrategias a lo largo de la Biblia. Trata de trabajar con Adán y Eva y no puede. Los tiene que sacar. Los tiene que sacar del huerto del Edén. Trata de salvar al mundo por medio de la predicación de Noé. Y el mundo es destruido en el diluvio. Dios sigue tratando de hablar a la humanidad. ¿Y qué hace la humanidad? Dicen, vamos a hacer una torre que llegue al cielo y vamos a darle un golpe de estado a Dios. ¿Qué les parece? Y finalmente Dios cambia de estrategia y dice, un pueblo. Necesito un pueblo especial. Y se acerca a una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, Ur de los Caldeos. Y encuentra a un hombre llamado Abraham. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y hace un pacto con Abraham. Voy a bendecirte. Y tú vas a bendecir a toda persona con la cual tú interactúes. Bendeciré al que te bendiga. Al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios comienza a forjar un pueblo distinto, un pueblo diferente, un pueblo con valores distintos, que no hacía sacrificios humanos, que no adoraba una multitud de dioses, que no pensaba que había un espíritu en el río y otro espíritu en la montaña y otro espíritu en un árbol, que sabía que había un solo y sabio Dios. La estrategia funciona por un tiempo hasta que ese pueblo comienza a pecar. Comienza a pecar. Comienza a ir en contra de sus valores. Y déjeme decirle, cuando una persona de fe va en contra de sus valores, se destruye. Cuando una persona de fe actúa en contra de sus valores, se destruye. Cuando usted sabe lo que es lo bueno y no lo hace. Cuando usted sabe lo que es lo malo
y lo hace. Hermanos, hermanas, usted destruye su vida espiritual. ¿Cómo voy a salvar a la humanidad? Dice Dios. Un nuevo pacto promete Dios. Un nuevo pacto promete Dios. Y se lo promete a los profetas. Se lo promete a Jeremías. Se lo promete a Ezequiel. Un nuevo pacto. Vendrán tiempos donde haré un nuevo pacto con la casa de Israel, dice Jeremías 31. No como el pacto antiguo. Este va a estar escrito, no en tablas de piedra, va a estar escrito en sus corazones. Pero el pueblo sigue pecando. Tiene que ir cautivo a Babilonia. Y aun cuando vuelven a pecar. Pero la promesa de Dios es firme. Y le revela al profeta Joel que vendrá un tiempo donde Dios derramará tu Santo Espíritu sobre toda carne. Y le dice a Miqueas una profecía preciosa. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, a ti ha de venir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Un Salvador. Un Salvador. ¿Quién era? Nadie lo sabía. ¿Cómo era? Nadie tenía la certeza. Cuando usted lee el libro de Isaías, específicamente los capítulos 40 al 55, hay 4 cánticos del siervo que se habla de mi siervo. Él va a salvar al pueblo, él va a revelar al pueblo. Es un siervo sufriente, del cual la gente va a decir: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuándo iban a nacer? No se sabía. ¿Dónde iban a nacer? En Belén Efrata. ¿En qué parte? Nadie lo sabe. Y continúa el misterio. Y el misterio continúa hasta los tiempos del Nuevo Testamento, donde una serie de hombres sabios que estaban por allá en Persia estudiando los cielos, ven una estrella que no es como ninguna otra, que sienten que les está guiando a algún sitio, y se ponen a buscar todos los libros de la sabiduría de todos los pueblos y encuentran en el libro de Números una profecía de que aquella Kochba, estrella en hebreo, iba a anunciar la llegada del Mesías. Y la siguen. Y van al palacio. Un rey va a nacer en un palacio, ¿verdad? Pero no estaba en el palacio. Y van a Jerusalén, la capital. Los reyes nacen en las capitales, pero el rey no estaba en la capital. Y siguen hasta llegar a los campos de Judá, en la zona rural, en una pequeña aldea, Belén, Efrata, como decía la profecía. Pero no está en una de las casas de los poderosos. No está en uno de los templos o sinagogas. En una cueva, donde le daban alimento a los animales. Y no llega como un ser extraterrestre, no es un transformer. No es un guerrero que sale botando rayos láser por los ojos. Es un bebé. Un bebé. Y este es el Salvador del mundo. Pero Dios le había revelado el secreto a un pequeño grupo de personas. Se lo reveló a un grupo de pastores que eran vistos como maleantes en el mundo antiguo. Se lo revela a una madre de la cual todo el mundo hablaba por haber salido encinta cuando no debía, María. Y ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Años después, aquel bebé es un hombre y comienza a predicar como nadie nunca ha predicado, y a hablar de Dios como nadie nunca ha hablado,
y a demostrar el poder de Dios como nadie nunca, antes o después, lo ha hecho. ¿Y qué hizo el mundo? ¿Qué hizo el mundo cuando vino el regalo de Dios? ¿Qué hizo el mundo cuando ese niño que nace en Navidad llega a ser adulto? ¿Lo persiguen? ¿Lo acusan? Y lo matan. Y las fuerzas de la muerte pensaron, acabamos con el plan de Dios. Derrotamos al Señor. Y yo me imagino que allá en los infiernos había una gran fiesta. Y que abrieron todas las cajas de licor. Pero no pensaron que el Espíritu de Dios iba a levantar a Jesús de Nazaret de entre los muertos. No pensaron que Dios lo iba a levantar de la muerte con poder y a declararlo Señor y Cristo. Las fuerzas de la muerte no comprendieron que al tratar de matar al Hijo de Dios, se destruyeron ellas, porque quedaron desenmascaradas. El misterio revelado es el misterio de Cristo Jesús. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ese es el misterio revelado. El misterio revelado es el amor de Dios. Del Dios que no se dio por vencido, que siguió buscando y buscando y buscando y buscando la manera de salvar, de bendecir, de redimir a la humanidad perdida. El misterio revelado es que ahora usted y yo, por medio de la fe, tenemos la oportunidad de vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo no sé si usted comprende qué quiere decir eso. Vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios quiere decir que las cosas que usted no puede hacer naturalmente, sí las puede hacer en Cristo. Yo solo no puedo, pero con Dios asaltaré muros y conquistaré ciudades. Yo solo no puedo, pero cuando el Señor llega y el Espíritu Santo entra, le capacita para vivir. Para vivir. En el poder del Espíritu, abierto a la gracia de Dios, abandonado a la misericordia de Dios, yo soy alguien. Lejos de Dios, soy otro pobre hombre más. ¿Cuál es la diferencia entre el Pablo viejo y el Pablo de hoy? Que yo descubrí el misterio. Un misterio tan sencillo que lo proclamamos en todas las Navidades. Pero todas las Navidades la iglesia revela el misterio. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Y que Dios vino indefenso en la forma de un bebé. ¿Y por qué Dios vino así? Porque lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte del mundo. Porque aún la debilidad de Dios es más fuerte que cualquier cosa que la vida te pueda tirar en contra. El misterio revelado es que Dios te ama y que Dios desea salvarte. El misterio revelado es que Dios desea que esta Navidad sea distinta para ti. Y usted que nos está viendo por internet, este mensaje es para usted también. Este mensaje es para todos nosotros, hermanos y hermanas. La Navidad no es tiempo de soledad. La Navidad no es tiempo de estar llorando las cosas que no ocurrieron. La Navidad no es tiempo de recordar todas las personas que murieron y sentirnos mal por nosotros mismos. La Navidad no es tiempo de ahogar las penas en alcohol, porque las penas saben flotar. La Navidad es tiempo
de decirle al Señor, toca mi vida, toca mi corazón. Ayúdame a vivir en tu gracia, en tu poder. La Navidad es tiempo de confesar que no podemos. Nuestra debilidad, nuestro pecado. Y la Navidad es tiempo de abrirnos al Dios que nos dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. El misterio revelado es tan sencillo. Que Dios te ama, que Dios me ama, que Dios desea salvarnos. El misterio revelado es que Dios está aquí para tocar tu vida y tocar tu corazón. A nuestra vida y a nuestro corazón. Haga una oración de Navidad. Haga una oración de Navidad. Diga conmigo esta oración. Señor, estoy cansado de luchar. Necesito descanso. Que Cristo Jesús entre a mi vida y a mi corazón. Abro todas las puertas de mi vida. No dejo nada oculto. Saca tú lo que no es tuyo. Lléname de tu gracia. Confieso a Jesucristo como Señor y Salvador. Y te ruego que me des del poder de tu Santo Espíritu y me des el don de la vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.